Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de los beneficios de consumir cerveza, los nutrientes que contiene y sus efectos positivos y negativos en algunas enfermedades. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Desde hace unos cuantos años se ha conocido que el consumo moderado de bebidas alcohólicas se asocia a una menor mortalidad por enfermedad cardiovascular, una cualidad que se ha asignado al vino tinto por excelencia. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que la cerveza ofrece este y otros tantos beneficios para tu salud? La cerveza se encuentra entre el top 5 de las bebidas más consumidas alrededor del mundo, junto con el café, el té, la leche y por supuesto el vino. Su origen se remonta al año 600 a.C. en la antigua Babilonia, una bebida que se preparaba a partir de pan fermentado, cocido junto con malta pulverizada. Con los años y la depuración de la técnica, llegó a nuestros días como una bebida baja en alcohol a base de malta, levadura, lúpulo y agua, que nos aporta antioxidantes, aminoácidos, vitaminas y minerales. Se dice que la cerveza tiene cierto efecto en padecimientos relacionados con nuestros hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés, entre los que podemos mencionar diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, osteoporosis, gota y varios tipos de cáncer. En este video revisaremos algo de la literatura científica que existe sobre el efecto de la cerveza en distintas enfermedades, para bien o para mal, no sin antes recalcar que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y que su consumo está restringido en menores de edad y mujeres embarazadas. ¿Qué tipo de nutrientes tiene la cerveza? Empecemos diciendo que la cerveza posee varias vitaminas como la vitamina B6, ácido fólico y carece de tiamina, que interfiere con el metabolismo de azúcares, y posee más proteínas que el vino, aunque su contenido de antioxidantes es similar, variando de la fuente de la que provienen. En cuanto a los oligoelementos, la cerveza es una fuente importante de selenio, zinc, cobre y silicio, que tiene un efecto antioxidante. Posee una mayor proporción de potasio a sodio, lo que nos da dos ventajas. Permite que esta bebida se pueda incluir en una dieta que busca ser baja en sodio y posee un efecto diurético. ¿Cuáles son los efectos benéficos de beber cerveza? Efecto antioxidante y cáncer. Como ya es sabido, el contenido fenólico permite que se controlen las respuestas oxidativas en nuestro organismo, evitando la eliminación de radicales libres y la quelación de metales, que actúan modificando las grasas insaturadas, proteínas y ácidos nucleicos, que desempeñan un papel esencial en las etapas tempranas de la aterosclerosis, el cáncer y el desarrollo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso. En la cerveza se ha identificado más de 35 compuestos fenólicos, 80 a 90% procedentes de la malta y 10 a 20% del lúpulo, entre los que se destacan polifenoles, que tienen un efecto potencial en la prevención del cáncer de colon, otros que actúan inhibiendo la enzima sintasa inductora del óxido nítrico, responsable de la progresión del cáncer, y el humulone, presente en el lúpulo. De hecho, es el que le da el sabor amargo a la cerveza. Este actúa suprimiendo la COX-2, lo que previene la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tumores y las metástasis. Estos y otros componentes le dan a la cerveza una propiedad preventiva frente al cáncer, ya que permiten inhibir la activación metabólica de procarcinógenos, inducir desintoxicantes carcinógenos y prevenir el crecimiento de los tumores por la inhibición de las señales inflamatorias. Un efecto que vale la pena recalcar es la capacidad de suprimir la inducción de las mutaciones causadas por las aminas heterocíclicas que se generan en la cocción de carne y pescado y que se relacionan con el desarrollo de cáncer de estómago. De hecho, se ha documentado una asociación inversa entre el consumo de cerveza y el riesgo de cáncer de intestino por su contenido en fibra, leucemia en ambos sexos, cáncer de próstata en hombres y cáncer de riñón, mama, ovario en las mujeres. Enfermedad cardiovascular. La ingesta moderada de alcohol mejora el metabolismo de las grasas y reduce el riesgo en 30 a 40% de muerte por enfermedad coronaria. Esto es posible por el incremento de los niveles de colesterol HDL considerado bueno, la disminución en la agregación plaquetaria, así como la reducción en la concentración de homocisteína en sangre,
que sea relacionado con daño en los vasos sanguíneos y mayor probabilidad de desarrollar enfermedades del corazón. Los antioxidantes presentes en la cerveza son absorbidos más fácilmente que los del vino tinto, aumentando así su presencia en la circulación sanguínea, interviniendo en la oxidación del colesterol LDL, considerado malo, que favorece la acumulación de células, colesterol en la pared arterial y disminuye la respuesta inflamatoria a nivel vascular, que juega un rol importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Diabetes. El lúpulo de la cerveza tiene entre sus componentes la isohumulona, que actúa ayudando a controlar los niveles de triglicéridos, ácidos grasos libres y glucosa, evitando la resistencia a la insulina, evidenciado por niveles más bajos de hemoglobina glicosilada medida en sangre. Asimismo, las isohumulonas inhiben la actividad de la aldosa reductasa, que induce complicaciones relacionadas con la diabetes y suprimen la inflamación en el proceso de aterosclerosis, retrasando su progresión. Osteoporosis, entendida como la disminución de la masa ósea y el deterioro del tejido de los huesos, que conduce a un aumento en la fragilidad y la susceptibilidad de tener fracturas. Se ha visto que la ingesta moderada de alcohol se asocia con una mayor densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas y que el lúpulo de la cerveza contiene compuestos similares a las hormonas femeninas, los fitoestrógenos, que ayudan en el metabolismo del calcio y la vitamina D. Efecto en otras enfermedades. El consumo ligero a moderado de alcohol se ha relacionado con menor riesgo de demencia en individuos mayores a 55 años. La capacidad antioxidante de la cerveza ejerce un efecto protector frente a enfermedades degenerativas del sistema nervioso. La ingesta de dosis bajas de alcohol estimula el apetito y facilita el movimiento intestinal en personas de la tercera edad. Beber cerveza junto con una dieta baja en grasa se relaciona con un menor riesgo de padecer cálculos renales. No se ha encontrado una asociación entre el consumo regular de cerveza y un aumento del índice de masa corporal y de la relación cintura-cadera. Existe evidencia de que al consumir cerveza hay una mayor oxidación de ácidos grasos en el hígado y una disminución en el tamaño de las células grasas, evitando así la acumulación de grasas y la ganancia de peso. Por su contenido de vitaminas y minerales, la cerveza puede prevenir enfermedades carenciales como el beriberi y otras enfermedades neurológicas. Beber cerveza permite alcanzar un estado de relajación. El lúpulo contiene sustancias que actúan como sedativos e hipnóticos. ¿Cuáles son los efectos negativos para la salud? Empecemos aclarando que estos se han relacionado más por su contenido de alcohol. De hecho, al igual que otras bebidas alcohólicas, la cerveza puede afectar el metabolismo de las proteínas, llevando a un aumento de las concentraciones plasmáticas de ácido úrico, oxipurinas y uridina, que desempeñan un papel principal en la artritis gotosa. Las bebidas alcohólicas tienen una influencia negativa en el sistema digestivo, con aumento de los casos de hepatitis, hígado graso, cirrosis, pancreatitis y úlceras pépticas. El consumo excesivo de alcohol incrementa el riesgo de demencia, depresión, enfermedades del sistema nervioso como polineuropatías, atrofia óptica y degeneración del tronco encefálico. Existe un mayor riesgo de padecer cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama cuando se consume alcohol en exceso. La ingesta en exceso de calorías como alcohol puede predisponer a la obesidad, en especial cuando se consumen cervezas con alto contenido alcohólico. El consumir cerveza en lata favorece la concentración de aluminio en los tejidos, una situación que se ha relacionado con el Alzheimer y la osteomalacia. En pacientes tratados con fármacos que inhiben la monoamino oxidasa, se ha reportado crisis hipertensivas luego de consumir cerveza. Beber cerveza puede causar dolor de cabeza en aquellos que son susceptibles de padecer migraña. Cuando hay contaminación con microorganismos, puede afectarse el proceso de fermentación, con la formación de aminas biógenas que pueden causar dolores de cabeza, dificultad respiratoria, palpitaciones, hipertensión o hipotensión, enrojecimiento facial, picazón, hinchazón, diarrea, vómitos, migraña y varios trastornos relacionados con alergias. Para aquellos que consumen en exceso carnes rojas, el beber cerveza incrementa el riesgo de padecer cáncer de colon. Si me has acompañado hasta el final, te habrás dado cuenta de que la cerveza es una opción saludable cuando se consume en la justa medida. La recomendación sería el intentar consumir cervezas que contengan un ligero o moderado contenido de alcohol, menos del 5%,
para así poder aprovechar sus propiedades antioxidantes sin tanto remordimiento. Como todo en la vida se trata de equilibrio, si llegamos al exceso, pues nada, tenemos más riesgo de padecer los problemas de salud que trae el consumir alcohol, además de la adicción. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.